con todos los presentes. Mi nombre es Leslie Salazar, soy directora del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad les traemos la capacitación Propiedades farmacológicas de la hidroxicloroquina e implicancias en el COVID-19 a cargo del doctor Alberto Salazar Granara, que es médico egresado de nuestra casa de estudio. El doctor actualmente es doctor en medicina, magíster en ciencias básicas con mención en farmacología, tiene un postdoctorado en teratología y medicina genómica, un diplomado en farmacocinética, clínica y bioequivalencia, es asesor SOCIMEP, es colaborador del Comité Nacional de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria del Colegio Médico del Perú y miembro de la Sociedad de Farmacología Experimental y Terapéutica de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor. Doctor, cuando usted guste, podremos dar inicio a la ponencia. Muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Científica de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, también mi familia, ¿no? Debido a que también yo me forjé en la Asociación UCMP, en mi etapa de estudiantes en la facultad. Bueno, agradezco la invitación a Nelly Salazar. Y vamos a empezar entonces con la conferencia, que es un tema, pues, de alguna manera se ha vuelto importante, ¿no? En estas épocas, ¿no? En estas épocas se ha vuelto importante debido a la coyuntura que estamos pasando por la pandemia. Pero bueno, vale la pena repasar, ¿no? Las características farmacológicas de esta droga que está siendo utilizada de manera mediana, por decirlo así, actualmente, ¿no? Pero que en realidad es una droga antigua, ¿no? Y de alguna manera también es importante repasarla porque tiene alguna relación con, digamos, con la medicina mundial y con la medicina peruana, ¿no? Y también con la farmacología peruana, debido al origen de esta molécula de hidroxicloroquina relacionada a nuestra historia de Perú, ¿no? Y bueno, eso vamos a hacer en esta primera parte, ¿no? Vamos a ver la parte dura, que son sus características farmacológicas. Quizás algunos ya han llevado farmacología, han estudiado la hidroxicloroquina, la cloroquina, pero de repente ya no se acuerdan, ¿no? Y en segunda instancia veremos las implicancias en COVID en relación a la evidencia actual también, ¿no? Vamos a dar clic. Muy bien. Entonces, eh, ciertamente, ¿no? A partir de la pandemia se empiezan a generar publicaciones relacionadas a estos medicamentos, ¿no? Hidroxicloroquina, cloroquina, evidentemente porque se empezaba a utilizar en esta pandemia, ¿no? Así que bueno, hay revisiones interesantes, ¿no? En revistas importantes, eh, que bueno, que es información que la encontramos también en los textos de farmacología vigentes, ¿no? Pero vamos al origen de la hidroxicloroquina, ¿no? El origen de la hidroxicloroquina nace a partir de, digamos, el extracto de la corteza de la chinchona, ¿no? Que es un árbol que le llamaron el árbol milagroso, ¿no? Porque, bueno, se empezó a utilizar para la malaria, ¿no? En los años 1630, ¿no? Entonces, evidentemente, eso era un uso de la medicina tradicional combinado con la corriente de la medicina moderna en los 1600, ¿no? Pero que todo, pues, proviene de la naturaleza, finalmente, ¿no? Y se utilizó, pues, para tratar la malaria, y esto fue, pues, los conquistadores pudieron detectar ese uso en Sudamérica, ¿no? Y pues observaron pues que esta corteza y sus usos medicinales en sus formas tradicionales eran eficientes contra la malaria, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer uso, ¿no? Y el uso vigente también de, por decirlo así, de esta planta, la Cinchona officinalis, ¿no? Que nosotros lo conocemos inclusive en uno de nuestros símbolos patrios, ¿no? Por el árbol de la quina, ¿no? Bueno, del 630 al 1940, ¿no?
surgen una serie de estudios, digamos, de las ciencias básicas, ¿no? En que, bueno, se aísla un alcaloide, ¿no? Del extracto de la corteza del árbol, que se determinó que es la quinina, ¿no? Y que es el primer alcaloide natural, ¿no? Extraído del árbol de la quina y que pues es el que se le ha utilizado también en esas épocas como antimalárico, ¿no? A partir de la quinina, ¿no? Que también es un antiarrítmico, se sintetizó a la cloroquina, ¿correcto? Evidentemente ya en 1820 pasaron unos cuantos años para sintetizar a la cloroquina, ¿correcto? Y bueno, recién en el año de 1949 la cloroquina fue aprobada para uso médico, ¿no? Por la FDA, en este caso la Agencia Americana de Medicamentos y Drogas, eh, y el principal uso en esa época, para esa época, fue la malaria también, ¿no? Del 49 a 1950 se sintetiza eh, la hidroxicloroquina, ¿correcto? Y recién en 1955 se aprueba su uso para malaria también, ¿correcto? Entonces miren, eh, de alguna manera, aunque apareció cloroquina, ¿no? Que aparece para superar a la quinina, por supuesto, ¿no? En una serie de aspectos farmacodinámicos. Lo mismo pasó rápidamente en la búsqueda de un nuevo sintético, ¿no? Diferente a cloroquina, eh, buscando que tengan la misma eficacia, ¿no? Como antimalárico, pero que también supere una serie de características, digamos, asociadas al efecto terapéutico, que son los efectos adversos, ¿no? Que se superen con la creación de una molécula nueva, ¿no? Parecida, para que se tenga algo más seguro y más eficaz, ¿no? Bueno, eso no se logró todavía, ¿no? Para ningún medicamento en realidad. Y del 55 hasta la actualidad, ¿no? Se han venido descubriendo, ¿no? Una serie de funciones off-label, ¿no? Fuera de indicación, ¿no? O sea, después del efecto antimalárico, se han venido descubriendo una serie de otros efectos eh, que han, que han permitido darle otra oportunidad de uso a estos medicamentos derivados del árbol de la quina, ¿no? Por ejemplo, en los 60, ¿no? La cloroquina se encontró que tiene una potencial actividad antitumoral, ¿no? Y en los 70 se encontró el efecto isosomotrófico, ¿no? De la cloroquina, ¿no? Entre los 80 y los 90 la cloroquina se identificó que inhibe, ¿no? La actividad in vitro de las células autofágicas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de propiedades relacionadas a la inmunidad, ¿no? Y la inmunidad natural en especial, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante, ¿no? Los esfuerzos para encontrar nuevos efectos, delimitar nuevas propiedades, se han ido generando hasta la actualidad, ¿no? Tanto para la cloroquina y en especial para hidroxicloroquina, ¿no? Definitivamente cuando aparece hidroxicloroquina, eh, el uso de la cloroquina empieza a caerse, no deja de usarse, pero empieza a disminuir debido a que hidroxicloroquina en su perfil de seguridad, ¿no? Relativa, supera en algo a la cloroquina, ¿no? Pero de pronto ya van a haber aspectos particulares que le van a dar un uso preferente a cloroquina que a hidroxicloroquina, ¿no? Pero váyanse dándose cuenta, ¿no? De que también es importante conocer a la hidroxicloroquina, ¿no? Porque también nos lleva a la reminiscencia de los orígenes de la medicina y a los orígenes de la medicina peruana, ¿no? De hecho, sea de paso, no tenemos textos que lo cuenten y es algo que es una deuda pendiente, ¿no? Y en especial para la farmacología también. Bueno, ¿cómo es que cloroquina y la hidroxicloroquina siguen siendo antimaláricos empleados, ¿no? Porque nosotros debemos recordar que esta droga, ¿no? En la malaria tenemos dos fases, ¿no? Una fase eritrocitaria, ¿no? Una fase en la que el parásito
invade a los glóbulos rojos, y una fase celular, sobre todo, en la cual el parásito pasa por una fase hepática en la cual se va a replicar, ¿no? Y que luego sale hacia la sangre e invadir eritrocitos, ¿no? Por eso es que la malaria se caracteriza también por anemizar, porque al invadir los eritrocitos los termina también consumiendo y destruyéndolos, ¿no? Y al destruir genera anemia. Bueno, ¿cómo es que hidroxicloroquina y cloroquina, ¿no? Son antimaláricos? En principio, ¿no? Estas moléculas son altamente liposolubles, y esa es una característica importante para estas drogas, ¿no? Porque eso le permite llegar a muchísimas partes, ¿no? A distribuirse en diferentes células, tejidos, órganos, ¿correcto? Entonces, eh, por lo tanto, ¿no? Cuando el parásito ingresa, se forma una vacuola, ¿no? Cuando el parásito ingresa al glóbulo rojo, se va a formar una vacuola, y en esta vacuola va a ingresar la cloroquina. Ingresa fácil por su liposolubilidad, ¿no? Y, y empezará a protonar, ¿no? Aumenta los hidrogeniones al interior de la vacuola. Entonces, en esta vía, ¿no? De la hemoglobina, en la cual por enzimas proteolíticas se forman aminoácidos, y esta proteína ferriprotoporfirina 9, ¿no? O hemozoína, debe pasar, ¿no? A hemozoína, y esto se da por un gradiente de pH, ¿correcto? Es que se rompe, ¿no? Cuando ingresa la hidroxicloroquina, porque incrementa los hidrogeniones. Entonces, al suceder eso, se rompe el paso de la ferriprotoporfirina 9 hacia hemozoína, que es un grupo M polimerizado, ¿no? Pues que no hace daño, en este caso, a la membrana de la vacuola, ¿no? Y permite que el parásito siga parasitando, pues, ¿no? Al glóbulo rojo. Entonces, al inhibir este paso, se va a concentrar la ferriprotoporfirina, que es tóxico, ¿no? Y entonces, ¿no? Esta enmina tóxica terminará por oxidar, generar efectos oxidativos a nivel de la membrana de la vacuola, y así es que produce su efecto letal, ¿no? Sobre el parásito, ¿no? Entonces, por eso es que estos medicamentos tienen indicación para la malaria en fases eritrocitarias, ¿no? Y por eso que en la malaria hay una terapia combinada, ¿no? En la cual se da un fármaco que sea para la fase eritrocitaria, pero también se busca dar un fármaco que también ataque en la fase celular, ¿no? A nivel de los sinusoídos en el hígado, sobre todo para el Plasmodium viva, ¿no? Hay medicamentos que tienen ambos efectos, ¿no? Y hay medicamentos que solo tienen este efecto y que tienen que combinarse con otro que tenga el efecto de hipnosoticida, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de acción, ¿no? Reconocido para el efecto parasiticida de la hidroxicloroquina. Este es lo más conocido, y esto es lo que se acepta hasta la actualidad, ¿no? Y que es un mecanismo también, ¿no? Que pues viene explicando una serie de otros efectos, ¿no? Que se vienen presentando para la hidroxicloroquina, ¿no? Relacionados a la inmunidad, relacionados a la inhibición de la progresión del ciclo viral, relacionados y principalmente a eso, ¿no? Porque hay otros mecanismos relacionados a la inhibición de la entrada de los virus dentro de las células, ¿no? Porque dicho sea de paso, ¿no? Hidroxicloroquina y cloroquina presentan estudios previos, ¿no? Que han demostrado tener efectos antivirales, tanto in vitro como en hombres, y han sido utilizados en otras pandemias también, ¿no? Para MERS, para SARS-CoV, ¿no? Para flavivirus también tiene efectos comprobados, para HIV, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? El uso actual en COVID ha sido un poquito el rescate de las experiencias previas frente a otros virus, ¿no? Eh, y frente a otros coronavirus también. Miren acá, ¿no? Vamos a ver acá otro de los efectos que se han venido descubriendo, ¿no? En el tiempo para la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, miren, ¿no?
vamos a encontrar células fagocíticas, ¿no? Que, pues, estas células van a tener la función, pues, de producir lisosomas, ¿no? Que van a generar productos, ¿no? Al interior de las células autofágicas, ¿no? Y estas lisosomas, ¿no? En conjunto con el complejo de histocompatibilidad, ¿no? Terminan, mayor de clase 2, ¿no? Terminan por, digamos, fusionarse, ¿no? Y en el linfocito, ¿no? En el linfocito terminan por presentar al antígeno que ha sido producto de su fagocitosis, ¿no? Al presentar al antígeno, pues termina por eh, fusionarse, ¿no? Con otras células, ¿no? Para activar linfocitos C y linfocitos B, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que sucede es que la hidroxicloroquina, al ingresar también a estas células, al citosol de estas células que presentan autofagos, van a inhibir el paso, ¿no? De la producción de lisosomas, ¿no? De enzimas lisosomales que terminen por producir estos antígenos y por lo tanto inhiben, ¿no? La presentación del antígeno por el complejo de histocompatibilidad mayor 2. De esta manera se acepta, ¿no? Por eso que inhibe la actividad lisosomal, ¿no? Previniendo, ¿no? La presentación del autoantígeno por el complejo de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? Entonces es una primera evidencia, ¿no? Del efecto inmunomodulador, ¿no? Inmunomodulador que presenta la hidroxicloroquina, ¿no? Por otro lado, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que el DNA y el RNA, ¿no? El virus o de alguna célula tumoral, etcétera, ¿no? Debe unirse, ¿no? A, a este TLR, que es un toll-like receptor, ¿no? Para poder producir señales celulares, ¿no? Y a su vez se activen otros TLR7 que manden señales al interior de esta célula, ¿no? Y que se genere la señalización de la expresión de citocinas proinflamatorias, ¿correcto? Entonces, tanto por esta vía de acá como por esta vía de acá. Entonces, la acumulación de la hidroxicloroquina en los endosomas, ¿correcto? Termina por inhibir, ¿no? La fusión del virión con el TLR7 y el TLR9, ¿no? Y entonces, al inhibir esto, igualmente se inhibirá la expresión de citocinas proinflamatorias, ¿no? Por ambas vías, ¿no? Entonces, este es otro de los efectos, ¿no? Estas drogas pueden inhibir las señales TLR, ¿no? Por alteración del pH del endosoma, aumento del pH en el endosoma, nuevamente, ¿no? Porque a nivel intracelular, ¿no? Y a nivel de las organelas intracelulares, ¿no? El pH es un, eh, es un factor, ¿no? De señalización, es como un mensajero también, ¿no? Entonces, el pH y el gradiente se convierten en un factor, ¿no? Y clave para las señalizaciones al interior del citosol o de las organelas, ¿no? Entonces, por eso es importante que se mantenga el pH del microclima. Entonces, hidroxicloroquina tiene la capacidad de ingresar a las células de manera simple por sus características físico-químicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha demostrado en relación a hidroxicloroquina, entonces, ¿no? Entonces, tenemos ahí que previene la unión con el TLR7 y TLR9, ¿no? Que son ligandos del RNA y del DNA respectivamente, ¿no? Y bueno, y así también inhibe la actividad de los sensores del ácido nucleico, reduciendo la producción de citocinas proinflamatorias, ¿no? Que incluyen los interferones. Entonces, esto también suma al efecto inmunomodulador, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque un aspecto que se empezó a descubrir y a entender más fue justamente su acción sobre la inmunidad, ¿no? De ahí que por ello un grupo de especialistas que hacen uso
que hacen bastante uso de estos medicamentos o tienen bastante experiencia en utilizarlo, además de los infectólogos, son también los reumatólogos, ¿no? Y vamos a ver al final en qué decantan estas propiedades en relación a sus usos terapéuticos actuales vigentes, ¿no? Y que tienen más kilómetros de uso, por decirlo así. Asimismo, ¿no? Aquí estamos viendo, es una parte de la gráfica un poquito más presentable, ¿no? En base a lo que hemos visto, ¿no? Entonces inhibe la unión a los TLR, ¿no? Y de esta manera se cortan las señalizaciones para la expresión de citocinas inflamatorias, ¿no? Y L1 y L6, interferón alfa, ¿no? Asimismo inhibe la presentación del antígeno, el autoantígeno, ¿no? Hacia las células T, ¿no? Y cuando se presenta el antígeno a las células T, este también va a procesar y va a presentar a otro antígeno a la célula B, entonces de tal manera que se activa tanto la vía celular como la vía humoral, ¿no? Pero ya en esta célula activada se va a expresar, ¿no? Interferón gamma, interleuquina C, interleuquina 1 y TNF-alfa, ¿no? Que son mediadores de la inflamación también, ¿no? Y asimismo, en la célula B sucederá también, al ser activada por el antígeno, sucederá lo mismo, ¿no? Aumentará las citocinas proinflamatorias, IL-1, IL-6, TNF y BAF, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no? Termina siendo bloqueado, ¿no? Por la hidroxicloroquina, ¿sí? En base a lo que hemos conversado, termina siendo bloqueado por la hidroxicloroquina en la célula lisosomal autofágica, en el linfocito B, ¿no? Y en el linfocito T indirectamente al inhibir la activación por la célula lisosomal, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, la meca en relación a la actividad inmunomoduladora, ¿no? Y antiinflamatoria, ¿no? De la hidroxicloroquina. O sea, es algo que es real, ¿no? Y por lo cual se viene empleando desde hace muchos años, ¿ya? Entonces, en síntesis, ¿no? A raíz de lo que hemos comentado, ya están, digamos, enlistados, ¿no? Las acciones de la hidroxicloroquina, ¿no? Tanto para procesos en los que existe inflamación, como para procesos en los que existe trastornos inmunológicos, ¿no? Entonces, aquí además inhibe la actividad de la histamina, inhibe a la fosfolipasa 2, ¿no? Y ya ustedes saben que esta es la que intermedia a nivel de las membranas, la formación de las prostaglandinas y leucotrienos, inhibe la liberación de enzimas lisosomales, ¿no? Eh, y porque se acumula en las organelas, ¿no? Inhibe a los polimorfos nucleares, ¿correcto? Y con eso la liberación, inhibe la liberación de las proteasas y los radicales oxidativos, superóxidos, hidroxilos y nitroxinil radicales, ¿no? Que son negativos para las membranas celulares, ¿no? Por eso la inflamación es dañina, daña tejidos, ¿no? Reduce la agregación plaquetaria y reduce la producción de fibronectina. Todo esto en conjunto es reducción de la inflamación, ¿no? Y esto puede darse de forma aguda también, dicho sea de paso, ¿no? Potenciales efectos en reacciones inmunoinflamatorias crónicas. Entonces, aquí se habla de reducción de la proliferación de los linfocitos, importante para evitar que haya menor eh, producción también de las citocinas, ¿no? Reducción en la expresión y en la interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad, que hemos visto cómo afecta la presentación de los antígenos, ¿no? Reducción de la actividad de las células natural killer, porque inhibe la quimiotaxis, ¿no? Y reduce producción de citocinas inflamatorias, ¿no? IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-alfa, ¿no? Que son citocinas pues relacionados a la famosa también tormenta de citocinas, ¿no? Ok, y bueno, hay una serie de otras reacciones, ¿no? Y acciones importantes, ¿no? Como la intercalación con el DNA, ¿no? O sea, cuando vieron en la gráfica la inhibición
directa de DNA y RNA es porque se intercala con estas y de esta manera inhibe que estos fragmentos de viriones se terminen por unir, ¿no? Con los receptores a nivel de las membranas, ¿no? O a nivel de citosol en otros niveles, ¿no? Reduce la función del aparato de Golgi, reduce la excreción o la eliminación de la insulina e incrementa más bien los niveles de insulina y por eso es que uno de los efectos adversos importantes de la hidroxicloroquina y mucho más con la cloroquina son las hipoglicemias, ¿no? Y de ahí que en los pacientes diabéticos se tiene que tener un trato especial, ¿no? Fotorreactividad, ¿no? Como efectos, eso se va a explicar un poquito más adelante. La hipoglicemia hemos hablado, y bueno, efectos antimicrobianos, ¿no? Hemos visto como antimalárico, les he comentado que tiene efectos antivirales, ¿no? En otros, para otros eh, agentes microbianos, ¿no? Y bueno, y efectos cancerígenos, ¿no? Eso se ha demostrado sobre todo a nivel in vitro y en animales de experimentación. Con todo lo descrito, ¿no? Con todo lo descrito, lo que queda como conclusión es que las propiedades farmacológicas terapéuticas, ¿no? Vigentes de la hidroxicloroquina es que es antimalárico, ¿no? Es que es antirreumático y antiinflamatorio, ¿no? De ahí su uso en reumatología, en artritis reumatoide, ¿no? Es un uso inmunomodulador, ¿no? De ahí su uso en enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, y su uso como antiamebiano además, ¿no? O sea, para otros patógenos, ¿no? La entamoeba histolítica, ¿no? Sobre todo por los quistes hepáticos, ¿no? Y es una opción después de las primeras opciones, ¿no? Después de que fracase un tratamiento antiamebiano, se empiezan a buscar otras posibilidades, ¿no? Entonces se ha visto que la hidroxicloroquina es una opción buena para casos resistentes de quistes hepáticos, ¿no? Por amebas, por entamoebas histolíticas, ¿ya? Entonces, estas propiedades, ¿no? Le dan los usos clínicos actuales, ¿no? Y los usos clínicos actuales de la hidroxicloroquina son malaria, la enfermedad malaria, ¿no? Aquí en el Perú también tenemos malaria desde hace muchísimos años y se viene utilizando, hay bastante experiencia en el uso de estos medicamentos en malaria, pero no solamente malaria, sino también en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. De lejos, en estas tres enfermedades está la más amplia experiencia de los colegas peruanos, ¿no? En el uso de estos medicamentos, ¿no? El problema es la falta del registro de los resultados, ¿no? De toda esa experiencia, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando en la actualidad para ser más sólidos en el uso en el posible uso, ¿no? De este medicamento para cualquier cosa, ¿no? En el Perú, ¿no? Otra es en el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad caracterizada por alterar las mucosas en general, ¿no? Produce, por ejemplo, sequedad de mucosas, ¿no? Y en el acceso hepático, ¿no? Como le decía en el ameboma, ¿sí? Estas son las principales, ¿no? Indicaciones de la hidroxicloroquina en la actualidad, ¿no? Las que son aceptadas hasta la actualidad y vienen siendo muy bien utilizadas en estas enfermedades. Bueno, pasando de las propiedades y de los usos, o sea, de las características farmacodinámicas, debemos pasar a las características farmacocinéticas de la hidroxicloroquina, ¿no? Y bueno, aquí es importante, ¿no? Observar acá esta bolita que hace referencia a las enzimas CYP, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La hidroxicloroquina también va a tener una afección por las enzimas CYP, que son las enzimas de la familia citocromo P450. Y este es un punto importante porque hidroxicloroquina es sustrato para varias enzimas CYP de relevancia clínica, ¿no? Y bueno, y eso significa también que hidroxicloroquina se convierte en otros metabolitos que también tienen efectos como la deshidroxicloroquina y la
y desetilcloroquina, que este ya es un metabolito inactivo, en cambio, desetilcloroquina es un metabolito activo, y después por acción de otras enzimas, ¿no? De la familia CYP también, ya se convierten en los siguientes metabolitos inactivos, bis-desetilcloroquina y transient metabolites, ¿no? Es decir, otro tipo de metabolitos. Un ratito. Ya, seguimos. Entonces, eso es por lo tanto, hay una acción relacionada al metabolismo que vamos a convertirla un poquito más, ¿no? Respecto a la absorción, o sea, la absorción es buena por la vía oral, no, digamos, no hay mayor alteración en relación a la absorción, ¿no? Y el metabolismo a nivel hepático, pues, termina por metabolizar aproximadamente el 18% a la desetilcloroquina y 16% a la desetilhidroxicloroquina. Por lo tanto, esto nos va a dejar un saldo, ¿no? De más o menos un 21% de hidroxicloroquina que se va a excretar por el nivel renal, es decir, va a salir del cuerpo por la vía urinaria renal, ¿ya? El resto va a salir por otras vías como la fecal, ¿no? O también por la piel, por el sudor, ¿ya? Este es un dato importante, el de acá, el volumen de distribución. Y para resumirlo, ¿no? Para resumirlo, eh, el volumen de distribución de la hidroxicloroquina es bastante alto, ¿ya? Aquí está en el plasma y aquí está en la sangre, ¿ya? Por supuesto, es menos que la cloroquina y eso, entre comillas, es una ventaja, pero aún así son demasiado altos, ¿no? Y esto significa que se distribuye ampliamente, ¿no? Por la mayoría de los tejidos. Y se habla también de que se deposita en tejidos, ¿no? Y eso hace, pues, que por lo tanto pueda haber pulsos, ¿no? De hidroxicloroquina que se desprendan de los propios tejidos a los cuales ha llegado, ¿no? Y tiene predilección por ciertos tejidos, ¿no? Como el pulmonar, ¿no? Como el hepático, como el renal. Entonces, interesante, ¿no? Ese dato es interesante porque, bueno, si yo quisiera tener un efecto, quisiera que el fármaco llegue al lugar donde sucede el problema, ¿no? En ese sentido, hidroxicloroquina tiene una buena distribución hacia los pulmones, ¿no? Pero bueno, hay otros detalles, ¿no? Entonces les decía que la excreción, ¿no? Más o menos el 62% se va a excretar, ¿no? De forma no metabolizada, ¿no? Y bueno, el tiempo de vida media, ¿no? Para la hidroxicloroquina es amplio también, 45 días, ¿no? Es un poquito más inclusive que la cloroquina, ¿no? Entonces, son datos importantes a tomar en cuenta, ¿ya? Para entender un poquito los efectos, ¿no? Quizás eso es lo que está faltando en las interpretaciones actuales, ¿no? Por lo tanto, es una molécula neutra, seca bajo, ¿no? Absorción oral es muy buena, la biotransformación hepática genera metabolitos activos, la distribución hacia los tejidos es amplia, 100 litros por kilogramos, predilección por distribución a hígado, pulmón, riñón, vaso, ¿no? Y se deposita en estos, ¿no? Entonces imagínense esos tejidos en estados de catabolismo, ¿no? Entonces van a estar prácticamente con mayor biodisponibilidad, ¿no? En esos lugares. Excreción renal de 40 al 50%, ¿no? Y 15 a 20% se excreta inalterado, ¿no? El resto se va a ir por las heces y por la piel por el sudor. El tiempo de vida media, largo, 50 horas a semana, ¿no? Aquí están los metabolitos que hemos hablado, ¿no? De la hidroxicloroquina, y son mediados, ¿no? Por la N-desacetilación, ¿no? Por estas enzimas, 2D6, CIP2D6, CIP3A4, CIP3A5, CIP12A8. Entonces, son 4 isoformas de las enzimas CYP que van a ser los responsables de la biotransformación de la esclerosis. ¿No saben qué importante es este detalle? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya se sabe que el CYP2D6, ¿no? La biotransformación no se da de una sola manera, sino se da de 4 formas. Hay 4 fenotipos de metabolizadores entre todos nosotros. Y eso ya está demostrado. Entonces, es importante tener en cuenta eso para el 2D6, el 3A4 también ya está demostrado ello, ¿no? Y lo otro es que estas enzimas, ¿no? Pueden ser afectadas por estados patológicos y pueden ser afectadas también por estados
por la incurrencia de otras drogas en paralelo, ¿no? O sea, otras drogas pueden también estar siendo administradas paralelamente, y al suceder ello, lo que pasa es que pueden, de alguna manera, eh, interferir, pues, con el efecto de la otra droga, ¿no? Porque van a competir, pues, por la enzima, ¿no? Entonces, esto es un punto importante de interacciones farmacológicas que se deben tener en cuenta cuando se utilizan estos medicamentos, ¿no? Entonces, cuando se analiza los resultados, ¿no? De cualquier intervención, se tiene que tomar en cuenta esto, pues, ¿no? Porque si no se ha tomado en cuenta esto, entonces el resultado, sea positivo o sea negativo, no podemos aseverarlo al 100%, porque si no lo hemos controlado esto, o no lo hemos interpretado, pues ni hablar, ¿no? No vamos a poder tener alguna acción específica, ¿ya? Sino más bien va a ser un efecto variado, ¿no? Y es un poquito lo que se ve, ¿no? Cuando no se tiene cuando no se tiene en cuenta estos detalles, ¿no? Y se administra simplemente por la propiedad, ¿no? Por la propiedad farmacológica, ¿no? Más no se tiene en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Que tienen que ver más que todo con las características de las personas, ¿no? Este es un punto importante, como les decía, el de la biotransformación, ¿no? Y es importante que siempre lo tengamos en cuenta, ¿correcto? Y que lo analicemos en general, ¿ya? Pero recuerden esta parte porque también en los últimos reportes han salido unos papers bien interesantes relacionados a la farmacocinética, ¿no? Y justamente, de alguna manera, los resultados que se están dando en la actualidad en relación a los clinical trials, pues, lamentablemente, pues, se está invirtiendo un montón de plata en estos estudios y no se están haciendo de la forma correcta, ¿no? En relación a las características farmacocinéticas, ¿no? Es decir, un buen estudio debe ser no solamente orientado a la eficacia, ¿no? Sino tiene que verse la relación farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Para tener un resultado mucho más fino, ¿no? Bien, avancemos. Vamos a la siguiente. Miren, este es un estudio de farmacocinética de la hidroxicloroquina, ¿no? En japoneses, ¿no? Administrados en diferentes dosis, ¿no? No es en COVID, esto es en enfermedad reumatoidea, ¿sí? Y lo que vemos acá, ¿no? Es independiente de las dosis, ¿no? Quiero que noten lo siguiente, ¿ya? Independiente de las dosis, ustedes van a ver, ¿no? Que en el tiempo se va a ver el mismo patrón en relación a estos puntitos, ¿no? Es decir, dispersión. Dispersión. ¿Qué cosa han medido acá? El metabolito. ¿Qué metabolito? Han medido, evidentemente, la hidroxicloroquina en plasma y en sangre, ¿ya? Y se ve lo mismo tanto en sangre como en plasma, ¿no? Se ve dispersión de los metabolitos, ¿no? Estos de acá son el percentil 97.5 y hacia abajo el percentil 2.5, ¿no? E inclusive se ve, ¿no? Hay algunos individuos que están tanto por encima del percentil 97.5 y por debajo del percentil 2.5, ¿no? Entonces, lo importante es la dispersión, ¿no? Uno quisiese, ¿no? Que en las dosis administradas tú veas la concentración del metabolito en el percentil 50, ¿no? Pero ¿a qué se debe? A que tengamos esa dispersión. A que cada individuo es diferente, pues, ¿no? Al peso, a la talla, ¿no? Al IMC, a la funcionalidad renal, a la funcionalidad hepática, ¿no? A la etnia, ¿no? Una serie de eventos. Entonces, lo que está claro, ¿no? Es que estos medicamentos, eh, así sean administrados una dosis, no necesariamente van a calzar en un mismo punto de concentración. Por lo tanto, ¿no? Y a partir de estos estudios, las recomendaciones son de que si se dan estos medicamentos, ¿no? Eh, y según las situaciones en que se dé, debería vigilarse, ¿no? Debería ser monitorizado. ¿En qué sentido? En monitorizar la concentración plasmática, ¿no? Y a la par monitorizar, ¿no? El marcador clínico relacionado a la eficacia, ¿no? Para buscar, ¿no?
un índice que me permita dar más exactitud en relación al uso que estoy dando. ¿Correcto? Entonces, dense cuenta, ¿sí? Esas características, ¿correcto? Esas características en relación a la cloroquina y a la hidroxicloroquina en este caso, ¿ya? Y esto, de alguna manera, si lo vemos a partir del metabolismo, tendría mucho asidero, ¿no? Este tipo de distribución de los metabolitos en el plasma y en la sangre, ¿no? Porque 2C6 es metabolizado de 4 formas, ¿no? Ultra rápida, rápida, intermedia, lenta, igual que CYP3A4, entre otras, ¿sí? Avancemos entonces. El otro punto importante, ¿no? Tiene que ver con los efectos adversos, ¿ya? Entonces, los efectos adversos, ¿no? Entonces, antes que nada, ¿no? Recordemos, la transformación es un punto importante, ¿no? Ya hemos hablado de eso y con el estudio que hemos presentado, pero también lo es la excreción renal, ¿ya? Recuerden, la excreción renal también es un punto importante, ¿no? Y por eso es que puse acá cálculo de dosis en medicina, ¿ya? Por eso puse cálculo de dosis en medicina, ¿no? Porque como hay una excreción renal importante, es necesario, ¿sí? Hacer un cálculo o un recálculo en pacientes que tengan una función renal alterada, ¿ya? Vamos avanzando. Muy bien. El otro aspecto que tenemos que revisar tiene que ver con los efectos adversos, ¿correcto? Y en ese sentido, ¿no? Hay una amplia gama de efectos adversos para este medicamento, ¿ya? Es más, cuando digamos, se sintetiza la cloroquina, ¿no? Se empezaron a ver muchos efectos adversos y se sintetiza luego la hidroxicloroquina, como vimos en la primera lámina, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscó de que los efectos adversos sean menores, ¿no? Sin embargo, en la línea del tiempo tampoco sucedió eso, ¿no? Porque seguimos todavía en la búsqueda de medicamentos que sean 100% seguros y que sean 100% eficaces, ¿no? Eso no tenemos hasta la actualidad, seguimos en esa búsqueda y seguiremos todavía en esa búsqueda, ¿ya? Pero repasemos un poquito cuáles son los efectos adversos, ¿no? Tenemos gastrointestinales en la cabeza, no son los más frecuentes, son los más frecuentes los gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, pérdida del apetito, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Luego vienen las reacciones dermatológicas, ¿no? Prurito, ¿no? Picazón, es decir, ¿no? Y reacciones dérmicas, ¿ya? En general. Luego vienen oftalmológicas, produce dificultad en la acomodación para la visión lejana, y bueno, y puede producir también, de manera, digamos, ya muy negativa, ceguera, ¿no? Y a nivel neuromuscular puede producir dolor de cabeza, insomnio, confusión mental, ¿no? Ruidos en el oído, tinnitus, irritabilidad, debilidad, lasitud, y puede llegar hasta las convulsiones. A nivel miopático y neuromiopático, puede producir reacciones tipo miastenia gravis, ¿no? O sea, es decir, debilidad muscular. A nivel cardiovascular y respiratorio, ¿no? Aparece aquí, ¿no? Las alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Y aquí, pues, ha sido bien sonado en los últimos tiempos el famoso arritmias ventriculares torsades de Pointes, ¿no? Es algo que está reportado, pero no es lo más frecuente tampoco, ¿no? Cardiomiopatías, broncoespasmo puede producir y falla respiratoria, por lo tanto, a nivel reproductivo puede producir anormalidades fetales y neonatales, principalmente cloroquina y menos para hidroxicloroquina. Es más, hidroxicloroquina puede proteger de anormalidades en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En gestantes con lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y disminuye la erección en los varones. A nivel hematológico puede producir las penias, ¿no? O sea, la disminución de la producción de las células blancas, células rojas también. Esto no es muy frecuente, ¿no? Entre otras, ¿no? Y algunas interacciones importantes con los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Pueden producir trastornos desnales, dolor abdominal, ¿no? Y pueden ser exacerbados con hidroxicloroquina, ¿no? Sobre todo los gastrointestinales y los del sistema nervioso central.
Este es muy, miren, acá hay un detalle también importante, ¿no? El metrotexate, ¿no? Dice, produce cambios en la farmacocinética, ¿no? La hidroxicloroquina incrementa el área bajo la curva del metrotexate. Esto se los explico bien fácil, ¿no? Hay una proteína que se llama PIP, ¿ya? Es una proteína, es una bomba de flujo que está en las membranas de las barreras hematoencefálica, hematoarticular, y de células cancerosas también. Entonces, este metrotexate, ¿no? Debe ingresar a la célula cancerosa para producir la destrucción de la célula cancerosa, ¿ya? Entonces, em, el, el, la hidroxicloroquina, ¿no? Inhibe a la glicoproteína P, ¿no? Y de esta manera produce aumento del metrotexate, ¿no? Entonces eso puede producir también efectos adversos del metrotexate o puede mejorar el efecto del metrotexate también, ¿sí? Por eso es que acá se pone hidroxicloroquina, puede reducir el riesgo de hepatotoxicidad por metrotexate. ¿Por qué? Porque si yo inhibo a la PIEP en la célula tumoral, ¿sí? Entonces yo permito que entre más metrotexate a esta célula tumoral, ¿no? Entonces, de esa manera evito que llegue menos metrotexate al hepatocito, donde produce hepatotoxicidad, ¿correcto? Hay una serie de varios aspectos relacionados a la farmacología de la hidroxicloroquina, estamos hablando de los más importantes, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Esto que ven acá es los registros de la base de datos VG Access, que es de Uppsala Monitoring Center, ¿no? Ese es el Centro de Monitoreo Mundial de la OMS, ¿no? Aquí se registran todos los casos de eventos adversos que reportan todos los países, ¿no? Entonces, aquí, esto es algo que yo hice para más o menos julio, ¿no? De este año, se reportaban 22.512 registros de referentes a eventos adversos por hidroxicloroquina, ¿no? Y haciendo un ranking, ¿no? A la cabeza salieron las alteraciones de la piel y tejido celular subcutáneo, seguido por los desórdenes gastrointestinales, seguido de los desórdenes del músculo esquelético y tejido conectivo, seguido de los desórdenes del sistema nervioso central, de la vista, del sistema inmune, del sistema respiratorio, de la sangre y la linfa, desórdenes psiquiátricos, y en el puesto 10 recién aparecen, ¿no? Los desórdenes cardíacos, ¿no? Y de estos, ¿no? Estos representan el 4% nada más de los eventos adversos, ¿no? Registrados para hidroxicloroquina hasta la actualidad. Y de estos, estos 905 casos, 5% solamente fueron los más peligrosos relacionados a torsades de pollo. Entonces, sí es verdad, ¿no? Que la hidroxicloroquina puede producir arritmias cardíacas y peligrosas como las arritmias ventriculares polimórficas o torsades de Pointes, ¿no? Eh, pero lo que no es cierto es que sea su efecto adverso más frecuente, ¿no? Y eso los registros lo demuestran, ¿no? Y los colegas que usan, o sea, que están en la práctica y usan, ¿no? Este medicamento lo saben, pues, ¿no? Porque están en la práctica y constantemente saben cómo utilizar en el paciente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pacientes cardiópatas uno tiene que estar alerta, ¿no? Y implementar un protocolo específico para el uso de hidroxicloroquina en pacientes cardiópatas, ¿no? Entonces, o evidentemente, ¿no? En un paciente cardiópata, mejor busquemos otra opción, ¿no? ¿Para qué vamos a arriesgarnos, como quien dice, ¿no? O evidentemente, si estamos frente a una situación en la cual hay compromiso cardíaco importante, mejor no utilicemos esta droga que puede empeorar el cuadro, ¿no? Entonces, todo va a depender del momento en el cual se utilice también en el paciente, ¿no? Pero debe quedar muy claro que no es el principal efecto adverso, ¿ya? Porque eso es lo que se ve también en las publicaciones recientes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional también, ¿no? O sea, empiezan a hablar de cicloroquina y de frente ponen los efectos cardíacos, ¿no? Cuando primero deben hablar de los gastrointestinales, de los relacionados a la piel, los sistemas nerviosos, que son los más frecuentes, ¿no? Y bueno, eso que yo hice para un tema también de una conferencia para el curso de terapéutica en la facultad, salió publicado después, ¿no? En esta revista Europa, en Journal Clinical of Pharmacology, ¿no? Se hicieron absolutamente lo mismo que yo hice, ¿no? Una tabla descriptiva de la misma base de datos que es de acceso libre, ¿no? Bueno,
acá, estamos ahí en la misma, en la misma, ¿no? Y acá, miren, y acá en este análisis peor todavía, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el puesto 12 recién aparecen las arritmias cardíacas. 13, en el puesto 13 aparece cardiopatía. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 recién aparece torsades de Pointer, ¿no? Por prolongación del QT, ¿no? Eso también ya se conoce, ¿no? Ya se sabe por qué hidroxicloroquina puede producir prolongación del QT y desencadenar arritmias ventriculares severas, ¿no? Y esto se da porque bloquea, ¿no? Los canales rectificadores de potasio, de sodio, ¿no? De potasio, de sodio, ¿sí? Eh, principalmente, ¿no? Entonces, al inhibir estos canales rectificadores, ya tienen que hacer una ayuda de memoria del potencial de acción, ¿no? Y los tipos de canales que intervienen y los canales rectificadores. Entonces el QT se prolonga, ¿no? Y en la prolongación del QT en el electrocardiograma significa que hay más posibilidad de reentradas de potenciales y más espigas, entonces arritmia, ¿no? Caos, ¿no? Pero 24, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se escriben, debe ser bastante objetivo, ¿no? No, no está bien empezar redactando que la hidroxicloroquina utilizada entonces, es muy peligrosa porque produce torsiones de Pointer, ¿no? Muy peligrosa porque produce artralgia, náuseas, vómitos, ¿no? Dolor abdominal, confusión, esas cosas, ¿no? Reacciones dérmicas, ¿no? Que son las cosas que se ven con bastante frecuencia, ¿no? No las cosas raras, ¿no? Las cosas raras es para tomar en cuenta, ¿no? Para la vigilancia. Y bueno, tampoco es novedad, ¿no? Como les decía, que este medicamento que estamos presentándoles o repasando para algunos, pues, digamos, eh, no estén exentos de efectos adversos, todo lo contrario, ¿no? Cuando hacemos análisis de medicamentos, la verdad es que la mayoría en conjunto, ¿no? Hay un porcentaje de falla de los medicamentos y principalmente por reacciones adversas que está entre el 10 y 80%, ¿no? Por lo tanto, los medicamentos actuales no son perfectos y si hay algo que tienen que aprender bien son también las reacciones adversas, ¿no? Porque las tienen que tener en cuenta cuando administran a un paciente un medicamento. No hay medicamento que no tenga reacciones adversas. Entonces, no les debe asustar eso, solamente tienen que conocerlas y saber cuándo utilizarlas y cómo también tratar, ¿no? Las reacciones adversas, ¿no? O cuándo retirar un fármaco, ¿no? Cuándo cambiar por una opción a otra, ¿no? Ejemplo, ¿no? Paciente cardiópata, paciente que ya sufre de arritmia pues, o paciente que está clínicamente con riesgo, con daño cardíaco, eh, no sería la mejor recomendación definitivamente utilizar hidroxicloroquina, ¿no? Cualquier intervención, sea COVID o no COVID, ¿no? Porque, digamos, hay una probabilidad, ¿no? De ese efecto adverso, ¿no? Que seguramente en un corazón con predisposición, ¿no? Pues podría agravar el cuadro, ¿no? Y es lo que estamos viendo en COVID, ¿no? En COVID severo, ¿no? Se están dando presentaciones de fallas cardíacas, ¿no? Entonces, echarle la culpa al COVID o echarle la culpa a hidroxicloroquina, a cualquier otra droga que haya sido intervenida en ese momento, como quien dice, es ser bien imparcial, ¿no? Porque puede ser por el mismo cuadro patológico del COVID, ¿no? Y no tanto por el medicamento, ¿no? O sea, mientras que no se tenga esa medición de quién fue el principal, no puedes, no debe ser, no debes parcializarte con achacarle la culpa a la intervención, ¿no? Por eso es que la mayoría de los ensayos actuales que se están presentando de verdad que tienen bastantes fallas, ¿no? Y no deberían ser tomados en cuenta tampoco para decisiones completas, ¿no? Deben ser decisiones bien pensadas con el equipo, ¿no? El equipo que toma decisión, ¿no? Debe sentarse y analizar bien los pros y los contras, ¿no? Bien, entremos a COVID directamente, ¿no? Por ejemplo, digamos que
digamos, las sociedades científicas en el Perú se han manifestado a lo largo de la pandemia, ¿no? Y una de las sociedades, ¿no? Esta que me presentaron al inicio, soy miembro de la Sociedad Peruana de Farmacología y Terapéutica Experimental, ¿no? Esta es una sociedad que se fundó el 8 de octubre de 1975, y en la actualidad soy el presidente, además. Bueno, también nos hemos expresado, ¿no? Nuestro primer comunicado ha salido el 12 de abril, ¿no? Y desde esa época, ¿no? Nuestra posición, ¿no? Frente a las opciones terapéuticas que se estaban, que se venían dando, ¿no? Arrastrándose desde Wuhan, ¿no? Y que se empezaron a implementar en el Perú, ¿no? Es que se utiliza una estrategia terapéutica, ¿no? A partir de una reflexión, discusión y consenso en relación a tres enfoques estratégicos, ¿no? Y nosotros propusimos la posibilidad de uso de fármacos con efecto antiviral en la primera etapa fisiopatológica, es decir, en la etapa, si es posible, asintomática o sintomática inicial y casos leves, ¿no? No hospitalizados, ¿no? Y el objetivo acá es evitar que el virus crezca, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Porque el crecimiento se va a asociar a mayor inflamación, ¿no? Y a mayor actividad inmunitaria, ¿no? Entonces, la idea de esta estrategia es contener, ¿no? La evolución de la infección hacia estados inflamatorios, sobre todo severos, ¿no? La otra posibilidad que propusimos fue el uso de fármacos con actividad antiinflamatoria en la segunda etapa fisiológica, porque es una etapa en la cual ya la inflamación es franca, ¿no? Ya el virus ya pasó su etapa de replicación y de invasión, y ya el mismo cuerpo ya está ya completamente loco, ¿no? Y está este, con harta actividad de citocinas, ¿no? Inflamatorias, ¿no? Y eso empieza a generar un daño multisistémico, ¿no? Empezando por las vías respiratorias, que es, digamos, el espacio principal para el virus, ¿no? Pero ya en un estado de inflamación sistémica, ya la inflamación, ya no el virus, sino la inflamación, ¿no? Termina por dañar corazón, pulmón, cerebro, riñón, todo, pues, ¿no? Entonces, en esa fase nosotros nos, orientamos más la terapéutica hacia usos de antiinflamatorios principalmente, ¿no? Y para fases intermedias, ¿no? Se proponían en relación también a las opciones terapéuticas que existían, ¿no? Antivirales y antiinflamatorios, ¿no? En etapas intermedias fisiopatológicas, ¿no? Bueno, y estos son los fármacos que se han venido dando en el COVID hasta la actualidad, ¿no? Aquí entró la ivermectina también, ¿no? Y algunos otros más, ¿no? Pero son la mayoría, ¿no? Algunos son antivirales, otros son antiinflamatorios, ¿no? Corticoides son antiinflamatorios, ¿no? Tocilizumab son, por ejemplo, anticuerpos monoclonales anticitocinas, entonces, de alguna manera es buscar la actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, la realidad es que los antivirales aquí son cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, ¿no? El resto son más inmunomoduladores y antiinflamatorios, ¿no? El plasma convalescente que busca transmitir inmunidad de pacientes que ya pasaron por la infección, ¿no? A partir del plasma de un paciente que ya pasó por la infección. Bien. Luego también, en el camino, ¿no? A partir de lo que venía pasando también en el Perú, también la sociedad sacó un comunicado para mayo relacionado a la farmacoterapia y a la automedicación, ¿no? Porque ya en estas épocas ya había bastante barullo en el medio peruano en relación a posturas de no, no se debe utilizar, que se está cometiendo la peor práctica de medicina en el Perú, ¿no? Ya que unos comentarios bien fuera de lugar, pues, ¿no? Y bueno, ahí sí se dieron algunas recomendaciones, ¿no? Evidentemente la no automedicación era algo que se tenía que resaltar. Se sigue resaltando para esa época que no se cuenta con evidencia científica robusta como ahora mismo para afirmar acerca de un tratamiento 100% eficaz y seguro contra el COVID, ¿no? Y bueno, ¿no? Se habla de los medicamentos que se insertaron a la guía clínica
a la norma técnica para el tratamiento COVID, ¿no? Y para estas épocas ya insertaron ivermectina, insertaron corticoides y anticuerpos monoclonales, ¿no? Y bueno, aquí ya se hablaba, nos hablamos en contra de la comunicación, ¿no? Y desde el primer comunicado, ¿no? Decimos que respecto al monitoreo y generación de evidencia, reafirmar lo manifestado en comunicado número 1, que se recomienda implementar un registro nacional digital único de COVID-19 que brinde vasta información médica, que sea interconectado, que proporcione datos en tiempo real, que arroje estadísticas importantes para toma de decisiones clínicas y terapéuticas, ¿no? Y concatenado al ámbito de investigación, lamentablemente no tenemos eso, ¿no? La sala educacional solo nos bota datos de cuántos muertos, cuántos vivos, pero no nos bota otros tipos de datos clínicas que son importantes, ¿no? Sobre todo relacionados a la vigilancia farmacológica, ¿no? Y tampoco tenemos un sistema de vigilancia activa en el Perú, ¿no? Por eso es que al no tener un sistema de vigilancia activa, recomendábamos, ¿no? Que ante la carencia de un sistema nacional de farmacovigilancia activa, no teniendo datos estadísticos de reacciones adversas de los medicamentos contra COVID, ¿no? O sea, en el Perú, se recomienda tomar en consideración las estadísticas de la base de datos de reacciones adversas del OMS BI-Base, que les presenté hace un momento, también de la Agencia Española de Medicamentos, la base europea de informes de reacciones adversas y el sistema de reporte de eventos adversos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay bases de datos que podrían, por lo menos, ¿no? Ayudar en algo, ¿no? Siendo que no son propios del Perú, para hablar, pues, respecto a los efectos adversos de los medicamentos que se están dando, ¿no? Para que los clínicos puedan tener, digamos, a partir de las experiencias anteriores, qué es lo que está pasando en relación a los efectos negativos para que puedan también estar preparados para ello, ¿no? Muy bien. Y en relación a niveles de evidencia y COVID, ¿no? Evidente, hay bastante discusión, ¿no? En relación a la coyuntura actual y que si es que se debe seguir al pie de la letra lo que las pautas actuales mencionan, ¿no? En relación a la evidencia, ¿no? Se habla de que la mejor evidencia es aquella que proviene de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Para que esto suceda, tienen que haber otros ensayos clínicos relacionados y gente que se dedique a metaanalizar esos varios ensayos clínicos procedentes de diferentes lugares, ¿no? De diferentes pacientes, pero buscando que estos sean lo más homogéneos posibles, lo cual es más difícil, ¿no? Y debajo de eso están los estudios observacionales, ¿no? Los estudios epidemiológicos en los cuales ya los pacientes están utilizando un medicamento y se describe qué es lo que sucede como desenlace, ¿no? Pero sin ser un ensayo clínico, ¿no? Están los reportes de casos, las opiniones de expertos, ¿no? Los estudios de laboratorio, y bueno, quizás esto no aplica para esto, pero la observación y registro de uso, sobre todo para el tema de la medicina tradicional, ¿no? Que dicho sepa, también ha venido siendo utilizada para el COVID, ¿no? Bueno, pero no voy a hablar de esto, ¿no? Creo que el profesor Watson habló de esto hace unos días, ¿no? Y bueno, en evidencia, ¿no? Cuando te alejas de la punta, ¿no? Y te vas hacia abajo, digamos, hacia los resultados de laboratorio, etcétera, no se considera buena evidencia para toma de decisiones clínicas, ¿no? Eso es, digamos, uno de los postulados actuales en relación a lo que es evidencia científica, ¿no? Pero también es una forma que también tiene sus sesgos y también tiene sus cuestionamientos, ¿no? Y además que en época de pandemia, es bien difícil tener pues este nivel de evidencia, ¿no? Y entonces, como en muchas otras pandemias, se hace uso pues de opinión de expertos, ¿no? Eh, Porque así es, ¿no? Y en el camino se va ajustando en la medida que se va generando evidencia, ¿no? Pero lo que no se debe hacer es satanizar a los expertos, ¿no? Cuando no tenemos evidencia completa todavía, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Perú, lamentablemente, ¿no? Y tanto nuestra prensa chicha como algunos colegas, ¿no? Se han prestado para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Porque por ética no nos debemos hacer daño entre colegas. Bueno, les decía que esto empezó, ¿no? En Wuhan, ¿no? En Wuhan empieza la pandemia y en Wuhan es donde se empiezan a dar los primeros tratamientos, ¿no? Para los casos COVID, ¿no? Y de hecho que en Wuhan, ¿no? En donde empezaron a utilizar hidroxicloroquina y a partir de ahí fue simplemente un efecto cadena, ¿no? ¿Por qué
¿no? ¿Por qué utilizar hidroxicloroquina? Entonces, la pregunta es, ok, hay experiencia, ¿no? Como lo comenté, de sus usos frente a otros virus, ¿no? MERS, SARS, ¿no? SARS-CoV-1, ¿no? Y otros virus, ¿no? Eso ha sido comprobado en humanos y también in vitro. Y para SARS-CoV-2, ¿no? Que es el agente que produce COVID-19, se ha demostrado la actividad citopática, o sea, mata al virus, ¿no? Y se ha demostrado in vitro, ¿no? Tanto para cloroquina como para hidroxicloroquina, ¿no? E inclusive hidroxicloroquina presenta mejor efecto anti-SARS-CoV-2, ¿no? Está el estudio, ¿no? Publicado en febrero de 2020, ¿no? En el cual se observa, ¿no? Cómo en este caso la cloroquina, ¿no? Presentó efecto citopático, ¿no? Frente al SARS-CoV-2, citotoxicidad, ¿no? Inhibición, citotoxicidad, ¿no? Inclusive fue mejor que el remdesivir, ¿no? Es un antiviral también que se ha empleado en otros virus, el ébola, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Eh, por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿no? Se ve cómo tiene un efecto de inhibición del SARS-CoV-2, ¿no? Más importante, ¿no? A las 24 horas y a las 48 horas, ¿sí? Tanto como tratamiento como profiláctico también, ¿no? In vitro, Sí. ¿sí? Entonces, in vitro esto ya fue demostrado, ¿no? Y se publicó y un poquito empezó a dar, entre paréntesis, entre comillas, respaldo a lo que ya se venía utilizando desde el inicio de la pandemia y que se empezó a utilizar en otras partes, ¿no? Luego aparece este estudio, ¿no? De Philippe Gautret, ¿no? Que demostró en humanos, ¿no? Posterior al estudio in vitro, demostró en humanos, ¿no? El efecto de la hidroxicloroquina en relación a la disminución de la carga viral de SARS-CoV-2. Entonces aquí se observa, ¿no? Cómo los que fueron controles, ¿no? Tuvieron, digamos, no tuvieron la eficacia del hidroxicloroquina en relación a disminuir el porcentaje, ¿no? De la carga viral, ¿no? Por SARS-CoV-2. Aquí se ve que además cuando esto se hizo combinado con acitromicina, esto fue mucho más marcado, ¿no? Este fue un estudio importante, ¿no? Para la época. Por supuesto, es un estudio con muchísimas deficiencias desde el punto de vista metodológico, ¿no? Pero para la pandemia en que se vivía en ese momento fue importante, pues, ¿no? Porque demostró algo que fue esperanzador, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por supuesto sabemos que la citromicina, al igual que la hidroxicloroquina, también inhibe canales de potasio rectificadores y por ello que la combinación con hidroxicloroquina es de sinergizar, ¿no? Entonces de ahí que esto ya era conocida desde hace años, ¿no? O sea, es reconocido hace años ciertas interacciones que producen QT prolonged, o sea, prolongación del QT y arritmias ventriculares polimórficas, ¿no? Entonces esto ya era conocido desde hace años, ¿no? En realidad no era nuevo, pero también se hizo una noticia chica de eso, ¿no? En relación a lo que se empezó a utilizar hidroxicloroquina y acitromicina, ¿no? Eh, bueno, se demostró, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y ahí mismo se sugirió y la hipótesis, ¿no? De por qué cloroquina, hidroxicloroquina producen esta actividad antiviral es la misma que hemos visto para la malaria, ¿no? Que al ingresar a la célula, en este caso, ¿no? Igualmente cambia, ¿no? La gradiente de pH y esto inhibe todos los ciclos, ¿no? De replicación viral y por lo tanto inhibe también la producción de citocina, ¿no? Inclusive se habla de que inhibe también la ligación de la espícula con el receptor ACE2, ¿no? En fin, esto es algo que se hipotiza a partir de todos los estudios previos, ¿no? Y a partir de la evidencia de los ensayos in vitro y de los estudios en humanos, los ensayos en humanos, ¿no? Luego, ¿no? Eh, simplemente como un colorario, ¿no? O sea, los ensayos clínicos, ¿no? A pesar de ser rigurosos, ¿no? Eh, no te van a dar la información completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, miren, para la prolongación del QT, ¿no? Aunque uno en la fase preclínica buscó
demostrar, ¿no? Si es que hubo una acción de prolongación del QT, ¿no? Que sería lo que predispone arritmias, pues la eficacia, ¿no? Para que esto se dé es 85%. O sea, ¿qué significa? Que hay un 15% que no lo va a detectar en este ensayo. Entonces, por lo tanto, todo lo que hacemos previamente no nos asegura, ¿no? Tanto en preclínica como en los ensayos clínicos, que cuando ya esté en el uso común, eh, nos asegure pues que vamos a llegar a ese 85%, ¿no? Y peor si hablamos de farmacocinética, ¿no? Si hablamos de la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Miren acá, por ejemplo, esta es una gráfica, ¿no? En que se busca la biodisponibilidad humana y la biodisponibilidad animal. Y se busca hacer un match, ¿no? Para ver si es que encontramos una regresión lineal exacta, ¿no? Y eso no sucede para nada, ¿no? Entonces, por eso es que de la fase preclínica a la humana, no necesariamente pues es directo, ¿no? Por eso es que se hacen los ensayos clínicos para buscar justamente las características de lo que sucederá en el humano, ¿no? Y por eso es que también esos ensayos que se hicieron de hidroxicloroquina in vitro y que fueron eficientes, no necesariamente tienen que traducir al hombre de manera directa, ¿no? Tienen que pasar otras fases, otros estudios finos para poder también detectar exactamente, ¿no? Cómo es en SARS-CoV, ¿no? La relación farmacocinética, ¿no? Y eso es algo que no se ha hecho, ¿no? Y más bien se está simplemente, bueno, indicando que no sirve y eso todavía no puede concluirse, ¿no? Porque no se han hecho estudios serios todavía, ¿no? Existen estudios grandes, ¿no? O sea, porque se están, porque hay muchos centros que han participado y con muchos pacientes, ¿no? El Recovery es uno de ellos, ¿no? Pero que sea grande no significa que sea serio, ¿no? O que sea metodológicamente el más adecuado, ¿no? Pero da resultados que ya permiten tomar decisiones, por supuesto, ¿no? En mayo aparece este paper, ¿no? Publicado en JAMA, ¿no? En el cual se observa, ¿no? Que en los pacientes hospitalizados de New York, ¿no? Que fue azotado fuertemente por el COVID, ¿no? En tratamiento con acitromicina, hidroxicloroquina o ambos, ¿no? Comparados con los que no llevaron ningún tratamiento, ¿no? Fue más, digamos que significativamente se asoció a las diferencias en la mortalidad, ¿no? Entonces, que obviamente, evidentemente, la interpretación, ¿no? Debe ser hecha con mucha cautela porque es un estudio, en este caso observacional, ¿no? O sea, se hizo un análisis eh, epidemiológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del QT, ¿no? Vemos acá los que utilizaron hidroxicloroquina y acitromicina juntos, ¿no? Se vio pues 11%, ¿no? De prolongación del QT, ¿no? Y de arritmias 24%. Los que usaron hidroxicloroquina solo, 16% de arritmia y 14.4% de prolongación del QT, ¿no? Los que solo utilizaron azitromicina, 10.9% y 7.1% de prolongación del QT, ¿no? Frente a los que no presentaron, los que no utilizaron ninguno de estos medicamentos, ¿no? 10.4%, ¿no? De arritmias, ¿no? Y 5.9% de prolongación. Evidentemente, ¿no? Estos eran pacientes críticos, ¿no? Y por eso también, además de ser un estudio observacional, ¿no? Eh, es un paciente crítico, ¿no? Entonces, eso nomás ya hace que se cambien las interpretaciones entre los aspectos farmacocinéticos que estamos hablando, además, ¿no? Esto aparece en el mes de junio, ¿no? En New England Journal of Medicine, ¿no? En el cual también se observa algo semejante, ¿no? Por ejemplo, los efectos adversos, ¿no? Fue más alto en aquellos que utilizaron hidroxicloroquina versus los que no utilizaron hidroxicloroquina, o sea, el placebo, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, si va a utilizar hidroxicloroquina, tiene que haber efectos adversos, ¿no? Porque eso está reportado, ¿no? Y acá se observa también lo mismo, 40% de algún efecto adverso entre todos los presentes, ¿no? Fíjense que no están en este caso ninguna reacción cardíaca, ¿no? Y menor proporción en los pacientes que no recibieron nada. Entonces, ¿qué significa? Pues que aquí deben haber pacientes que han presentado efectos adversos, no necesariamente por la hidroxicloroquina, sino por el mismo estado basal, ¿no? Porque estos efectos, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, pueden ser también por la misma enfermedad.
o por alguna otra droga que podría estar utilizando, ¿no? Luego, ¿no? La OMS, ¿no? A partir que comanda el estudio Recovery, ¿no? Eh, termina por, en mayo, ¿no? Hacer una pausa, ¿no? Temporal en uno de los brazos del estudio Recovery, ¿no? De Solidarity, perdón, ¿no? Para revisar, ¿no? La seguridad porque se estaban presentando muchos casos de eventos adversos. Entonces, hizo una para en uno de los brazos del estudio Solidarity, ¿no? ¿No? En mayo de 2020, ¿no? Aparece este paper en este caso fue en JAMA, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, en el cual se hablaba de que la hidroxicloroquina no debe ser utilizada, ¿no? Porque según este estudio, que es un estudio observacional, no tendría mayor beneficio versus al no uso de ningún medicamento, ¿no? Y que al contrario, estaría incrementando las reacciones adversas en los pacientes y la mortalidad y las arritmias en los pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, evidentemente, se tuvo que retractar después de esto porque no eran conclusiones, no podía concluir en eso, ¿no? Y se notó que hubo pues más corazón a anti-hidroxicloroquina que objetividad, ¿no? Que es lo que debe siempre presentarse, ¿no? Y en revistas importantes, ojo, ¿no? No estamos hablando de una revista parroquiana, ¿no? Luego, FDA, ¿no? En junio, ¿no? Revoca el uso durante la emergencia, ¿no? De la autorización de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el COVID, ¿no? Sin embargo, ¿no? También dice que habla que la cloroquina y la hidroxicloroquina ambas son aprobadas para el tratamiento de malaria, ¿no? Y enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso discoide, lupus eritematoso del adulto, artritis reumatoides, ¿no? Ambas drogas deben ser bien descritas, han sido descritas por años para ayudar a los pacientes, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la FDA determina que estas son drogas seguras y efectivas cuando son utilizadas en estas enfermedades, ¿no? Y aprobadas. Entonces, nota, FDA, ¿no? Aprueba estos productos que pueden ser prescritos por los colegas como algo fuera de indicación, si así ellos lo determinan. Y es, ¿no? Y si es apropiado para el paciente, incluido COVID, ¿no? Entonces es como que es como que una retractación, ¿no? De la revocación, pero que a la vez terminan por dejar acá la ventana abierta, ¿no? En relación al uso de hidroxicloroquina, ¿no? Y este tipo de parafraseo que vemos acá al final, ¿no? Que puede ser prescrito por los colegas como fuera de educación, si así ellos lo advirtieron, o sea, bajo juicio clínico, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Acá prácticamente es la manera en que se ha aprobado su uso, ¿no? Y el cómo se ha venido utilizando, ¿no? Y bajo consentimiento del paciente, ¿no? Y que debe vigilarse, ¿no? Eso es lo que está escrito en la norma. Ok, vamos a continuar. Seguimos, ¿no? Vamos a seguir. Entonces luego aparece en julio, ¿no? Este artículo en New England Journal of Medicine, ¿no? Que hidroxicloroquina con o sin azitromicina para COVID moderado y leve, ¿no? Entonces aquí lo que se observa, ¿no? Es un estudio observacional también, ¿no? Pero lo que se observa, ¿no? Es que los pacientes hospitalizados con COVID moderado, ¿no? Que usaron hidroxicloroquina solo, ¿no? No mejoraron el estado clínico, ¿no? A 15 días, comparado con el tratamiento estándar, ¿no? Entonces es un estudio que evidentemente nos está indicando, nos está diciendo que pues no valdría la pena utilizar hidroxicloroquina en COVID, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? Estudios que dicen que sí o que nos dan alguna luz de que sí puede ser, y todos estudios que tienen muchísimas fallas, ¿no? Luego aparece este estudio, el uso de hidroxicloroquina, aparece en agosto 25, ¿no? En pacientes hospitalizados, ¿no? Es asociado con la reducción de la mortalidad, ¿no?
y aquí son como 3.000 y pico pacientes, el estudio italiano CRIS, ¿no? Hidroxicloroquina fue asociado al 30% de disminución de la mortalidad en COVID-19 en pacientes hospitalizados, ¿no? Con las limitaciones de ser un estudio observacional, ¿correcto? Y que se deben esperar los resultados de ensayos clínicos controlados, ¿no? Pero que esto no debe ser motivo para, eh, digamos, dejar de tomar en cuenta, ¿no?, el uso de hidroxicloroquina en los pacientes con COVID, ¿no? Y ahí se ve, pues, cómo la mortalidad es mayor cuando no usa hidroxicloroquina que cuando usa hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados. Aquí aparece ahorita, ¿no? Octubre de 2020, dosis bajas de hidroxicloroquina, ¿no? Eh, y la mortalidad en pacientes hospitalizados de COVID-19, ¿no? Un estudio observacional, ¿no?, de 8.075 participantes, ¿no? La conclusión es la misma, ¿no? Que hidroxicloroquina reduce la mortalidad frente a el no uso de hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, bueno, así van saliendo los estudios, ¿no? El estudio Recovery, ¿no?, que todavía no se ha publicado, pero cuando se revisa, es bien contundente, que es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no?, multicéntrico, ¿no?, que es el que tiene la mayor data en este momento de pacientes ingresados a tratamientos con hidroxicloroquina, de corticoides, etcétera, ¿no? Sus datos, que todavía no están publicados, ¿no?, arrojan que hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados se están asociando a más mortalidad y a más efectos adversos. Un poquito lo que habíamos visto en otros estudios previos, ¿no? Que más bien los corticoides reducen la muerte. Entonces, por lo menos ese estudio, que es grande, ¿no?, puede ser la principal evidencia en este momento para decir que hidroxicloroquina no debería ser utilizado en pacientes hospitalizados, ¿no? Evidentemente, un paciente hospitalizado es un paciente que ya está, pues, con un estado de inflamación avanzado, ¿no? Falla de órganos, de varios órganos seguramente. Entonces, eh, el efecto de la hidroxicloroquina desde el principio, ¿no? Si se han dado cuenta, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, Debería ser más orientado al efecto antiviral, más que al efecto antiinflamatorio, que ha sido más eficiente, ¿no?, en las enfermedades autoinmunes inflamatorias y en el tratamiento crónico, ¿no? Y en pacientes, por decirlo así, más estables, ¿no? Más ambulatorios inclusive, ¿no? Entonces, el estudio está demostrando simplemente el error que se ha cometido, ¿no? Utilizarlo quizás en estados muy avanzados, ¿no? Quizás lo más correcto, ¿no?, para hacerlo también de manera correcta y bajo los cánones de investigación también, es hacerlo en etapas más tempranas, ¿no? Para evitar que el virus crezca. Y bueno, ¿no? Para un poquito ponerlos en conflictos, ¿no? Es decir, ponerlos a pensar un poco, ¿no? Salen estos papers, ¿no?, que empiezan ahora ya no a cuestionar los resultados de estos ensayos, sino a buscar explicaciones, de alguna manera, en relación a la farmacocinética, ¿no? Este es un estudio, ¿no?, de las bases farmacocinéticas de la hidroxicloroquina en respuesta al COVID-19 y las implicancias en la terapia de la presión. Es un estudio de simulación, ya, in sílico, que terminan por no descartar el uso de hidroxicloroquina para COVID, sino más bien la sugerencia de incluirlo, ¿no? Pero en estrategias más inteligentes, ¿no? En las cuales se considere, ¿no?, como una terapia anti-COVID, de repente en combinación con otras estrategias terapéuticas, ¿no? Porque lo que se demuestra, ¿no?, es que eh, hidroxicloroquina, ¿no?, eh, incrementa el ratio de la muerte de los virus en las células infectadas, ¿no?, a partir de las simulaciones que se hicieron, que lo vimos en los ensayos in vitro, ¿no? Y entonces, si esto se logra en etapas tempranas, en el área en que inicial por donde entra el virus, es muy importante, ¿no? O sea, en vías respiratorias. Y eso solamente puede hacerse en las etapas iniciales, porque una vez que ya avanzó, ya llegó a pulmón, ¿no?,
La idea es que esto suceda en vía respiratoria alta, no en vía respiratoria baja. Una vez que ya lleva pulmón, ya estamos hablando ya de etapas intermedias avanzadas del COVID, ¿no? En la cual ya hay necesidad de oxígeno, necesidad de ventilación mecánica y de un montón de otros aspectos. Asimismo, aparece esta publicación de septiembre, ¿no? Ahorita, ¿no? Acerca de los aspectos de farmacocinética y de farmacodinamia, es decir, los modelos PKPD, ¿no? Eh, eh, y los nuevos tratamientos en el COVID-19, ¿no? Entonces, miren, dice, la situación es particularmente para el uso de las drogas propuestas, ¿no? Hidroxicloroquina, lopinavir, ¿no? Miren acá, limitaciones encontradas, ¿no? En relación a la farmacocinética, ¿no? A los modelos de estudios de farmacocinética y farmacocinética farmacodinamia, ¿no? Es decir, farmacocinética y farmacodinamia. O sea, no solamente ver la concentración o las concentraciones, el clearing, el tiempo de vida media, sino también ver la eficacia, ¿no? Ver ambas cosas en conjunto. La mayoría de los ensayos actuales carecen de este tipo de planteamientos, ¿no? Eh, la mayoría de los estudios actuales en COVID, ¿no? Carecen de este tipo de planteamiento. Entonces, mira acá, solamente se encontraron 18 estudios, ¿no? De 1.546 registrados para COVID, ¿ya? Que plantean, ¿no? Eh, características farmacocinéticas y modelo farmacocinética farmacodinámica. Entonces, ¿cómo vamos a concluir, ¿no? En relación a los estudios que se están dando en la actualidad, si no se han hecho estos modelos, que son, digamos, lo que se debe hacer para poder sacar conclusiones claras, porque si yo puedo eh, hacer uso de análisis de covariables, ¿no? Por ejemplo, cuánto influye el peso, cuánto influye la etnia, ¿no? Cuánto influye la función normal de un órgano o la función anormal de un órgano, entre varios otros, ¿no? Y cuánto influye en relación a la eficacia, ¿no? La carga viral, por ejemplo. La carga viral en sangre, la carga viral en las células, ¿no? Entonces, ninguno de los estudios actuales han hecho ese tipo de determinación. Entonces, ¿cómo saber si realmente las terapias propuestas han sido realmente beneficiosas o podrían seguir siendo beneficiosas si los ensayos que se están haciendo en la actualidad, 1.546, ¿no? Solo 18 incluyen de alguna manera estos tipos de análisis, pero también de manera espúrea, ¿no? Y de estos 18, dos solamente son relacionados a hidroxicloroquina. Peor, pues, ¿no? O sea, tomando en cuenta digamos, el clima actual que tenemos para hidroxicloroquina, ¿no? Y acá en Perú estamos a puertas de tomar decisiones para hidroxicloroquina en relación a su utilidad en los pacientes COVID, ¿no? Estamos en un momento del COVID que aparentemente estamos reduciendo, pero nos falta la segunda oleada, ¿no? Que estamos viendo en otras partes del mundo que están siendo severas. Por ejemplo, en España nuevamente ya saturaron las UCI, ¿no? En España saturaron las UCI, acá que no se espera. Acá no se esperará lo mismo que ya vimos, ¿no? Y bueno, en mayo, el 8 de mayo de 2020, ¿no? Sale el documento técnico en el Perú de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, ¿no? Y bueno, ahí se incluyeron estos medicamentos, la hidroxicloroquina, la fosfatocloroquina, y hemos hablado toda esta sesión, ¿no? Los médicos podrán indicar el tratamiento en base a una evaluación individual, en caso, previo consentimiento informado, y deberán realizar monitoreo estricto de los eventos adversos de los fármacos. Bajo esas condiciones es que se aprobó la norma y bajo esas condiciones es que los casos que se han tratado con hidroxicloroquina, pues se han tratado así, ¿no? Y se habla de las principales autenticaciones. Esto es al 31 del 5 de 2020, de mi amigo el doctor Cristian Díaz Vélez, ¿no? Su data de los pacientes de Lambayeque, que fue bien azotado en esa época, ¿no? De diferentes datas, quiero centrarme en esta data que está aquí, ¿no? Primero que nada, que bueno, la mayoría de los pacientes fueron casos leves, luego siguieron los moderados y pocos fueron severos, y luego 31% fueron asintomáticos, ¿no? 6.030 pacientes, ¿sí?
Ahora miren acá, ¿no? De los que utilizaron hidroxicloroquina o sulfato de cloroquina, ¿no? Solamente 10.5% presentó reacciones adversas. Ninguna fue severa, todas fueron leves, ¿no? Y 26.9% recuperaron, ¿no? El otro porcentaje no recuperó por la evolución de la enfermedad, las condiciones, la falta de oxígeno, etcétera, todos los demás aspectos que estoy seguro que ustedes han ido también siguiendo día a día, ¿no? En las noticias. Las noticias, ¿no? Porque la literatura de COVID en el Perú científica no tenemos, ¿no? Hay más opiniones, ¿no? Opiniones, pero no tenemos resultados de estudios directos, ¿no? Hay algunas explicaciones interesantes, ¿sí? ¿No? Pero no tenemos cosas grandes, ¿no? Como para tomar una decisión también a partir de data nuestra, ¿no? Y bueno, esta es la última diapositiva, ¿no? El 8 del 9, ¿no? En una coyuntura nacional convulsionada, etcétera, ¿no? La ministra anuncia, ¿no? Que la hidroxicloroquina se retirará de la guía de medicamentos para COVID, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Somos hoy día 19 de septiembre, eso no ha sucedido, ¿no? Eh, digamos que por esas cosas del destino, ¿no? Entiendo que sí va a ser retirado, ¿no? Pero para los casos severos, ¿no? Y que va a seguir quedando para las opciones de casos leves, ¿no? Y en las mismas características, ¿no? Eh, bajo criterio médico, bajo consentimiento y con vigilancia, ¿no? Pero bueno, no lo sabremos hasta que salga la actualización de la norma, ¿no? Del 8 del 9 hasta ahorita eso no ha pasado, se ha apagado la noticia, ¿no? En ese barullo empezaron a salir otros pues a orientar las cosas de manera no imparcial hacia el no cloroquina, ¿no? Yo he tratado de ser lo más abierto posible, yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy presentando la evidencia, y la evidencia, para mi punto de vista, sigue estando de la misma manera. No hay suficiente información robusta para negar o aseverar algo respecto de la cicloroquina y, bueno, está ahí como un recurso que puede ser utilizado según el criterio de los médicos, pues, ¿no? Y sí creo que no debe ser utilizado ya en etapas avanzadas, ¿no? Desde un principio fue el planteamiento más sensato, ¿no? Y en todo caso, sería muy importante que tengamos resultados de las exposiciones que ya se han dado en el Perú para tener mayores conclusiones, pues, ¿no? Pero en lo que respecta a la experiencia del uso, pues sí, ¿no? Tenemos mucha experiencia en el Perú, tenemos muchos colegas que vienen utilizando estos medicamentos ampliamente en infectología y en reumatología y que son los que de alguna manera han ido orientando acerca de los tratamientos que se están dando en la actualidad y eso debe respetarse, ¿no? Porque es lo que se da cuando hay pandemia, ¿no? Y mientras que no tengamos evidencias mayores, serias y limpias, ¿no? Como les digo, o sea, ya les he demostrado, ¿no? A partir de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, no hay estudios serios, ¿no? En que hayan tomado en cuenta en los ensayos clínicos estos aspectos para poder también dar más solidez a esas conclusiones que están dando en relación a la intervención con las terapias anti-COVID que se vienen realizando, ¿no? Entonces, es lo que quería transmitirles. Espero que haya sido un buen panorama el que les haya mostrado, lo más neutral posible, ¿no? Y que, bueno, y estemos al pendiente, pues, ¿no? De lo que va a seguir pasando. La pandemia todavía tiene para largo. Las vacunas todavía están en proceso. Y bueno, lo principal ahorita, nuestra principal arma tiene que seguir siendo la prevención, ¿no? Y seguramente en eso también debemos seguir siendo fuertes y seguirnos capacitando. Muchas gracias y cualquier pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias, doctor Salazar. Su ponencia ha sido muy, muy interesante. Bueno, me presento. Mi nombre es Jesús Pérez, director CFC. Estoy muy agradecido con su ponencia. Realmente ha sido muy interesante lo que nos ha hablado el día de hoy. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Quienes deseen hacer sus preguntas las pueden dejar en comentarios, por favor, para que el doctor las pueda responder. Veo puros mails nomás. Son sus correos para la asistencia.
Damos 2 minutos para las preguntas, por favor. Bueno, esa pregunta pues es súper interesante, ¿no? Evidentemente, no todos los pacientes van a poder utilizar la hidroxicloroquina si se refiere en COVID o se refiere en general. Si es en general, evidentemente, pues las principales contraindicaciones son que tengas que seas alérgico a este medicamento en principio, ¿no? Pacientes con contraindicaciones relativas, ¿ya? Pacientes que sufren de hepatopatías no deberían utilizar este medicamento porque también son hepatotóxicos, cardiópatas, ¿no? Como hemos hablado, deberían restringirse el uso de la hidroxicloroquina, principalmente, ¿no? Y después es contraindicación relativa, ¿no? Y bueno, en pacientes que con problemas a nivel de la retina, ¿no? Debido a que la hidroxicloroquina también es tóxica para la retina, y puede producir ceguera, debería también prevenirse su uso en aquellos pacientes que ya tienen una condición previa también semejante, ¿no? Porque podría sinergizar ese efecto, ¿no? Es relativa a la contraindicación y por ello también debe hacerse bajo una evaluación previa, ¿no? En un paciente que tenga ese tipo de condición, ¿sí? Y después, bueno, no es contraindicación, solo que en los pacientes que tienen insuficiencia renal, según el grado de insuficiencia, más que todo se debe hacer ajuste de dosis, ¿no? Y los pacientes COVID, bueno, para los pacientes, eso es una recomendación general, y para los pacientes COVID, eso se tiene que justamente llevar hacia el paciente COVID, ¿no? Eh, Evidentemente, pues, yo creo que lo que va a pasar es que va a estar contraindicado para el paciente COVID severo, ¿no? Eh, en verdad esperamos que salga el recovery y la publicación que es bien contundente en relación a los casos severos, ¿no? Y con todo el contexto que se ha presentado, pues, no tiene mucho asidero en casos severos, ¿no? Porque utilizarla por sus efectos antiinflamatorios y inmunomoduladores en COVID es demasiado desfachatado, ¿no? Porque en lo que sucede en COVID es demasiado desproporcionado, ¿no? La respuesta inmunitaria es demasiado desproporcionada como para que este medicamento pues pueda ejercer una actividad antiinflamatoria, ¿no? Más bien la actividad antiviral es más promisoria, ¿no? Y bueno, eso quizás, ¿no? Eh, ¿Por qué utilizarla? Bueno, ¿por qué se ha empezado a utilizar? Es lo que les he relatado el día de ahora, ¿no? Como las otras terapias también, las otras terapias. Cada una de las terapias, tocilizumab, riluncevir, lopinavir, dexametasona, hidrocortisona, todo eso está en las mismas condiciones, ¿ah? Que la hidroxicloroquina, ¿ya? Se ha utilizado porque previamente, ¿no? Han sido empleados, o sea, lo que se ha hecho inicialmente para utilizar estos tratamientos en COVID es ir hacia la experiencia anterior, ¿no? Del uso de estos medicamentos en otras pandemias, en otros virus, ¿no? Y a partir de ello se ha empezado a utilizar en COVID, ¿no? En paralelo se empezaron a hacer los estudios in vitro para poder demostrar el efecto citopático, ¿no? Para darle el respaldo, ¿no? Entonces, es porque es pandemia, ¿no? En pandemia, y si es algo nuevo, no existen tratamientos específicos, entonces se busca utilizar medicamentos que ya están en uso, ¿no? Con criterios como los que hemos visto hace un momento, se plantean su uso, ¿no? Ha pasado lo mismo para plantas medicinales, ¿no? Eso lo habló el doctor Guancho en su posición previa, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? En el camino se están generando las evidencias, ¿no? Como para ir reflexionando en si se sigue utilizando o no se sigue utilizando, ¿no? En el momento actual, ¿no? Más allá del barullo, ¿no? Y de las posiciones románticas o poco imparciales que pueden haber, o, o faranduleras, ¿no? Cuando son más vistas en la televisión, cosas así, ¿no? La realidad es que estamos todavía en espera de resultados, ¿no?
Como les digo, el RECOVID es el más contundente, ahorita no sale publicado todavía, pero ese estudio es contundente en relación al uso en las etapas severas del COVID, ¿no? En que aumenta la mortalidad. Pero también ya les dije, ¿no? Que la mayoría de los estudios que se han hecho no están bien hechos en relación a los modelos de farmacocinética y farmacocinética farmacodinámica, ¿no? Eso hace que se desmerezcan esos resultados y que sean objetables también, ¿no? Es que es fácil solamente analizar el resultado de la intervención, pero analizarlo, el por qué, ¿no? Y si se ha controlado esos por qué para ver si es un resultado limpio, ese es un problema, ¿no? Y eso no se habla mucho. ¿Algún antídoto para qué? Para la hidroxicloroquina, bueno, no hay, o sea, una intoxicación por hidroxicloroquina produce esos efectos adversos, se tiene que retirar y se tiene que dar, eh, si es que estamos hablando, por ejemplo, de arritmias, ¿no? Que es uno de los efectos adversos, ¿no? Si hay arritmia, pues más que el antídoto, el tratamiento, ¿no? De ese tipo de arritmias, sea causa de hidroxicloroquina o de alguna otra causa, por ejemplo, lo que se recomienda es el uso de lidocaína, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se tiene mucha concentración de hidroxicloroquina en sangre, una estrategia es la hemodiálisis, por ejemplo, para poder limpiar la sangre de hidroxicloroquina, ¿no? O sea, más que antídoto hay estrategias para paliar, ¿no? Porque un antídoto es un medicamento pues que actúa por un antagonismo competitivo, por ejemplo, ¿no? O un antagonismo no competitivo, o un antagonismo, un antidotismo químico. Eso no es, ¿no? En todo caso, si produce arritmia, se da un antiarrítmico, ¿no? En este caso, la lidocaína es lo más recomendable. Hidroxicloroquina sí, ¿no? Entre hidroxicloroquina y cloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina es la que digamos es más segura durante la gestación, ¿no? Siendo que se ha demostrado también que puede tener efectos deleterios en el nuevo ser, ¿no? Entre las dos es la que se puede utilizar, inclusive en pacientes con lupus, ¿no? Eritematoso sistémico, eh, la, este, digamos, está indicado el uso de hidroxicloroquina, ¿no? Y disminuye la mortalidad neonatal y disminuye los efectos propios del lupus que puede producir sobre el nuevo ser, también produce efectos teratogénicos. Entonces, con hidroxicloroquina se ha demostrado que el embarazo se termina, ¿no? Y con productos o nuevos bebés sanos, ¿no? Y también se transmite por la leche. Entonces, bueno, eso ya es para tener en cuenta ya en la etapa de la lactancia. Creo que han sido todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia y también muchas gracias a todos los asistentes. Damos por terminada la ponencia del día de hoy. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales para más ponencias, tanto como el Comité Permanente Científico, el Comité Permanente Académico y el Comité Permanente de Publicaciones. Muchas gracias. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, entonces. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. De nada, chicos.